Receta número 127 de Python 3. Nos han solicitado que simplifiquemos una clase utilizando una función. Lo que vamos a hacer es solicitar data al servidor sobre una API, utilizando una API. Entonces, primero que todo, lo que vamos a realizar es crear una clase que haga esa petición. Las peticiones las hacemos utilizando la función URL open del paquete request, que es un subpaquete de la librería incorporada de Python URL lib. Entonces decimos acá from url.request import URL open. Esta es la función que nos interesa. Especifiquemos aquí un comentario que diga uso de clase. Esta es la clase que vamos a convertir, entonces declaremos la clase plantilla URL. Así se va a llamar nuestra clase. Creemos el constructor, decimos aquí def init. Entonces, cuando creamos un objeto de esta clase, vamos a indicarle una plantilla, una cadena de caracteres que corresponde con una URL y unos especificadores para la solicitud de datos que se va a realizar. Cell, vamos a convertir ese valor en uno de los atributos de esta clase. Listo. Ahora, el siguiente método que vamos a crear consiste en hacer la solicitud al servidor con los argumentos que se vayan a especificar en la URL de la API. Entonces decimos aquí asterisco asterisco KWARGS, que es un conjunto de argumentos con clave valor. ¿Listo? Entonces vamos a decir aquí return URL open, aquí invocamos esta función y sobre el atributo plantilla vamos a invocar el método format map para que se mapeen esos atributos con los valores que tienen asignados. Entonces, después de invocar este método, pasamos como argumento esos argumentos nombrados. Listo. Ya tenemos la clase. Vamos a realizar la solicitud. Entonces, creemos aquí una variable que se llame API, creamos un objeto de plantilla URL y pasamos como argumento una cadena de caracteres. Esta es la URL base, ya la tengo en el portapapeles. Entonces, la API tiene un conjunto de recursos. Vamos a indicar el nombre del recurso y también el ID específico del recurso que queremos recuperar. Esos serían los nombres de los argumentos. Ok, ahora, por cada línea que nos retorne esta solicitud a esa URL, entonces vamos a invocar el método abrir que está declarado en la clase plantilla URL. Aquí entonces especifiquemos como recurso users, que es uno de los recursos disponibles en la API. Y también el ID del usuario que queremos recuperar. Para este caso indiquemos que 1. Ahora, mostremos en pantalla cada una de las líneas recuperadas. Entonces decimos aquí línea.decode para convertir a UTF-8. UTF-8 podemos invocar aquí control shift F10 y aquí ya nos está retornando data desde esa API para el ID 1, para el usuario que tiene ese ID. Podemos remover los saltos de línea adicionales que vienen ahí y los reemplazamos por un carácter vacío. Volvamos a ejecutar y aquí ya se ve un poco mejor la salida, ¿vale? Los datos que nos retorna la API no nos interesa, lo importante es que esté generando resultado. Esta es la primera parte del ejercicio. Tenemos una clase que tiene eventualmente un constructor, en este caso sí lo tiene, y también tiene un método abrir, pero la clase se puede simplificar utilizando una función. Fijémonos que básicamente este atributo se lo podríamos pasar a una función para que se utilice dentro de la implementación. Entonces se puede remover el uso de la clase y simplemente reflejar el mismo procedimiento utilizando una función para simplificar el código, que es siempre lo que se busca. Ok, entonces agreguemos aquí un print adicional y escribamos como comentario conversión
a función. Vamos a convertir esa clase a una función. Utilizamos la palabra clave def para crear una función. Llamemos a esa función cargar plantilla, un nombre así genérico. Le pasamos la plantilla que queremos cargar y a continuación vamos a definir otra función dentro del cuerpo de la función cargar plantilla. Esta función lo que va a realizar es la carga, o sea, prácticamente nos vamos a llevar esto para esta función que vamos a definir. Nosotros la podemos copiar y la adaptamos. Como self es para las clases, para la definición de una clase, lo podemos remover. Listo. Aquí también quitamos el self y ya. Listo, nos quedó una, una representación mucho más simple de esa clase. Lo que nos resta por hacer es retornar la referencia al método abrir a esta función anidada que viene definida en cargar plantilla. Agreguemos acá otro salto de línea para que se remueva esa advertencia. Listo. Ahora vamos a definir API. Decimos cargar plantilla y podemos copiar esto mismo. Se va a solicitar el mismo recurso con los mismos dos argumentos nombrados, que serían los parámetros de esa consulta, de esa URL específicamente. Podemos copiar esto también y adaptarlo a lo que tenemos acá abajo. Entonces pegamos y aquí decimos simplemente API, porque API es una función que o sea, la API es la variable que contiene la función que retorna a cargar plantilla, que sería esta función. Entonces aquí la invocamos con estos argumentos nombrados que van a estar localizados dentro de KW-args. Bien, entonces podemos volver a ejecutar Control Shift F10 y veamos el resultado en pantalla. Ok, entonces esta es la segunda salida. Aquí tenemos el salto de línea adicional. Este resultado es equivalente a lo que tenemos acá arriba. Entonces, a través de esta receta hemos visto cómo convertir una clase. Esto es muy importante cuando queremos simplificar nuestro código, cuando no es necesario utilizar una clase para representar la idea que queremos desarrollar en código Python. Aquí vimos que es mucho más sencillo crear código que se defina como función en lugar de una clase. Hasta la próxima.